Realmente, pues estamos muy orgullosos de presentar el nuevo número publicado de la revista y los que pues ya conocen las dinámicas de la revista saben que se encuentra un poco de todo. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a, yo les llamo los directivos de la revista, a ellos no les gusta que les diga así, pero son Camilo y Lucas, que son la cabeza de esto, y vamos a escucharlos. Gracias, Carolina. Bueno, estamos como inaugurando una nueva manera de presentar la revista que de hace mucho tiempo, bueno, desde que yo estoy ahí por lo menos no hemos hecho realmente un lanzamiento y una presentación y siempre nos ha quedado como esa espinita de no poder reunirnos, ver las caras de los autores ahora que la virtualidad nos lo permite y poder conversar un poquito sobre los temas que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Y esta presentación que estoy contabilizado 3 minutos porque no me voy a demorar más. Lo que yo quería contarles a los que aquí están es que la revista en los últimos 2 años ha entrado, digamos, a un proceso de reestructuración. Aclaro, no porque haya estado mal, sino porque creo que es un proceso natural en todas estas publicaciones que vayamos poniéndonos un poco al día con lo que está sucediendo. Y la revista, desde que yo asumí la dirección hace un par de años, en conjunto con el grupo editorial, decidimos que debíamos hacerle un pequeño sacudón para que pudiéramos cumplir 2 metas o varias metas fundamentales. Una meta que es llegar más cercano a la academia. Es un journal, es un público muy preciso de científicos y de académicos y queríamos ampliar esta divulgación y esta manera de llegar. Entonces, a partir de eso, emprendimos pues varias reestructuraciones que yo les quiero contar en 2 minutos. La primera era la reestructuración en la forma en la que nosotros estábamos funcionando. Y una de ellas la estamos realmente inaugurando hoy con el proceso del número de migraciones. Es decir, la revista no tenía tan claro los tiempos en los cuales un número se proponía y se publicaba. Ahora lo tenemos mucho más claro. Ahora queremos que cada año se propongan los números que se van a publicar el año siguiente, ¿sí? Es un periodo largo, pero de esta manera no dejamos temas por 3, 4 o 5 años comprometidos. Eso es lo primero que hicimos. Lo segundo que quisimos hacer es reorganizar los comités. Estos comités, el editorial y el científico, y darles unas tareas muy precisas que nos permitieran de alguna manera tomar decisiones colegiadas, ¿sí? Que es lo que hemos hecho a partir de ahora con este número de migraciones. Es decir, el comité, nosotros proponemos el tema, el comité lo estudia y lo aprueba y en ese año salen los números, ¿sí? Ya Lucas va a contar un poquito cómo es todo este proceso. Yo solamente quiero comentarles que nos ha tomado, sí, casi 2 años reestructurar el tema de la revista, casi 2 años volverlo más expedito y termino diciendo que ha sido un trabajo absolutamente satisfactorio, ¿sí? Solamente quiero compartir la pantalla un segundito para mostrarles nuestro equipo de trabajo. Ya Lucas se encargará de hablar de este número 30 y que es un equipo de trabajo que realmente nos está dando unos frutos pues muy importantes. No solo estamos Lucas y yo como directivos de la revista, sino que están 2 nuevas gestoras editoriales que nos están colaborando en este proceso, que son Manuela Tafur y a Carolina, que ya todos conocen porque está organizando este evento. ¿Sí? Tenemos 2 monitores que nos están ayudando y organizamos los comités editoriales y comités científicos de una manera en que fuera más pragmático, más cercano y estratégicamente localizados, tanto por las academias a las cuales pertenecen, como por el lugar geográfico también en el que están.
Entonces, no voy a mencionarlos, este es nuestro comité editorial, ¿sí? Que está conformado por profesores de los Andes, profesores externos colombianos, profesores externos latinoamericanos y profesores externos en Europa, ¿sí? Y un comité científico, digamos, de algunas renombres que nos ayudan, sobre todo en la divulgación, en la consecución de material y a veces en la evaluación de algunos artículos. Esto era todo un poco lo que yo quería comentarles. Este número que están viendo hoy inaugura, digamos, una nueva etapa de la revista de ARC que se cambió desde la estructura, los comités, el equipo de trabajo y finalmente la forma y la presentación de la revista, que con este número, pues ustedes lo vieron y aquellos que hayan tenido la oportunidad de tenerlo en la mano, pues verán que hay una diferencia considerable con la anterior. Lucas, te cedo la palabra. Perfecto, Camilo, muchas Bueno, gracias. Camilo, muchas gracias. Bueno, buenos días y buenas tardes. Yo me pedí contarles algo un poquito más aburrido y es contarles un poquito todo el proceso editorial de la revista, concretamente el proceso de este número. Entonces, como decía Camilo, cada número arranca con una propuesta de un tema. Los números son temáticos, no son abiertos, y entonces cada número arranca con la propuesta de un tema. Solemos pedir a profesores o a investigadores cercanos que nos propongan algún tema de experticia para poder desarrollarlo con ellos y para poder aprender muchísimo de ellos en todo el proceso. Sin embargo, en este caso, el proceso fue distinto porque el tema viene de Vicerrectoría de Investigaciones que nos proponen hacer parte de una iniciativa colectiva, de una iniciativa conjunta a nivel universidad. Entonces, la propuesta nos parece a nosotros, en el momento en el que nos llega, muy valiosa por varias razones, ¿no? Por la actualidad del tema, por la necesidad de tratar estos temas, por la relevancia, ¿no? Y entonces quería empezar un poquito compartiendo yo pantalla también y contándoles que, fijaros, esta es la página web de todas las revistas de la universidad y aquí hay una partecita que nos lleva a la reunión de esas 9 revistas que aceptaron esa propuesta y podéis ver cómo desde cada disciplina, cada revista abordó el tema, ¿no? El lugar del cuerpo en las migraciones, aquí estamos nosotros con los espacios, intermediarios y migraciones, migraciones transnacionales y recursos creativos, pensar las migraciones en clave política, cambio climático, ecología y migraciones, el tiempo de las migraciones, arte para un mundo sin territorio, ¿no? Entonces, en este caso, voy a dejar de compartir, porque me gusta más veros que ver la pantalla esa. En este caso, como decíamos, la propuesta del tema es distinto. Y para nosotros hoy, pues compartiros, digamos, esas 9 revistas que hicieron parte de la publicación y mostraros la nuestra también, pues es una alegría y es mucha emoción ver ese trabajo casi de más de 2 años, colectivo, ¿no? Como de aunar esfuerzos así todas las revistas de la universidad, o gran parte de las revistas de la universidad. Pero claro, volviendo a nosotros de nuevo, esos temas llegan y al equipo editorial nos pueden gustar mucho, nos pueden parecer horribles, ¿no? Pero no decidimos nosotros nada, sino que esos temas se someten a votación del comité editorial, como estaba contando Camilo, y es el comité el que da luz verde o no a esos temas propuestos. Una vez que todo eso pasa, comenzamos a trabajar de la mano de los editores, las editoras invitadas en este caso. De nuevo, el proceso en este caso fue distinto, porque claro, a estas 2 editoras invitadas que ustedes están viendo aquí, les cayó encima el tema, ¿no? Es decir, el tema no salió de ellas, sino que, oigan, ¿nos ayudan con esto? ¿No? Y ellas con su pilera, con su sabiduría, digamos, y con su generosidad, pues dijeron que sí y aceptaron embarcarse un poquito en esa labor, ¿no? Entonces, sirva este momento para volver a daros las gracias, ¿no? En cada correo decíamos gracias al final, pero ahora aquí de viva voz, gracias por todo, ¿sí? Por todo este año de trabajo intenso.
Entonces se plantea un cronograma con ellas, venga, empezamos, se lanzan unas fechas y para adelante con la convocatoria. Van llegando los textos a esa convocatoria que se abre, van llegando despacito, ¿sí? Los autores tienen esa habilidad de hacernos esperar, ¿no? Como de esperar hasta el último momento para decir, aquí estoy yo, ¿sí? Pero bueno, el riesgo es parte del ritmo, ¿no? Es la cosa, si no, esto no sería un poquito como es. En este caso llegan 22 artículos. Llegan artículos de México, de Brasil, de España, de Ecuador, de Italia, de los Países Bajos y por supuesto de Colombia. Entonces, cuando se cierra la convocatoria, muy buenas sensaciones, ¿no? Como muy buena acogida a estar tratando desde una revista de arquitectura estos temas. Y ahí se intensifica el trabajo con las editoras, ¿no? Las editoras y el equipo leemos los artículos, los revisamos y definen un criterio editorial que nos hace poner un primer filtro a los textos que llegan, ¿sí? Una vez que hay unos textos que pasan ese primer filtro, aparecen los pares evaluadores, los pares que comentan los textos y tratan con su mejor intención de hacerlo mejor, ¿no? de hacer mejor todavía el texto de lo que recibimos. Y en este caso concreto de la revista, pues esa búsqueda de los evaluadores también fue un tema exigente, ¿sí? Por el tema de la revista, ¿no? Entonces, necesitábamos evaluadores disciplinares, necesitamos evaluadores arquitectos, ¿no? Dentro de la arquitectura, pero al mismo tiempo que tuvieran una mirada muy interdisciplinar de lo que está pasando, ¿no? De los temas que estabais contando, que no eran temas sencillos, digamos. Entonces, esa búsqueda, pues también fue una búsqueda difícil y yo voy a leer aquí rápidamente a modo de agradecimiento los evaluadores que hicieron parte del número, ¿sí? Entonces, me perdonáis, pero voy rápido. Perfecto. Carolina, ya estamos casi, pero rápido. Natalia Villamizar, Guido Simadomo, Miguel Mesa del Castillo, Pedro Endez, Celia Riboulet, Sergio Alexander Colombo, Gladys Noemí Arana, Edison Preciado, Juan José Cuervo, Sergio García, Alberto Canavati, Lina María Sánchez, Juanita Montoya, Doris Torchopoulos, Ricardo Gratacós, Jorge Torre, Adriana Hidalgo, Juan Carlos Guapaya, Marilda Zulay, María de Lourdes García, Ronald Serrano, Jorge Bassani, Juan Carlos del Castillo y Paz Núñez. Todos ellos fueron evaluadores del número y hacen posible un poco que los artículos lleguen a ese buen nivel, además, por supuesto, de los autores. Estando todo listo, las segundas, terceras versiones de los textos y quedando más o menos todos conformes, digamos, pues ahí termina como el proceso más harto, ¿no? Con una misión no menos sencilla que quiero aquí públicamente otra vez agradecer a los autores, ¿no? Y es que entramos en traducción y corrección de estilo. Y este fue el primer número en el que nos atrevimos a pedirle a los autores, muy atrevidos en realidad, pedirle a los autores una traducción de sus textos, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias a los que están aquí presentes y a los que no, por aceptar esa propuesta nuestra. Creemos que es importante para los textos, para el impacto de los textos, poder tener esas publicaciones bilingües. Entonces, ahí hay un aporte también interesante de este nuevo número, de este número 30, y aprovecho también para darle las gracias a Ela Suárez, corrección de estilo de la revista, y a Carolina Rodríguez y a Melissa Agudelo como parte de las traducciones y de la revisión de las traducciones. Para terminar, diagramando y armando la revista como tal, ¿no? La revista que tenemos por aquí, que está en la web y que está por aquí físicamente. Y claro, esa diagramación pues no se hace sola tampoco. Entonces, ahí hay un trabajo importantísimo del equipo editorial, que en su momento Juliana Pinto estaba al frente de este cambio editorial, digamos, de la revista, y que además siempre estamos acompañados con mucho cuidado y con mucho cariño por parte de la oficina, por Adriana Páramo y por Natalia Barragán, ¿no? En paralelo a todo eso, con eso terminamos toda la sección de investigación. En paralelo a todo eso, van trabajándose las otras dos secciones de la revista que son fundamentales para nosotros,
que hacen que la revista, además de leerse, pueda ojearse, ¿no? Sea como agradable y tenga un material que entre por los ojos. Entonces ahí, de nuevo, después de conversaciones con las editoras y después de hablar por ahí con otros asesores temporales que tenemos por ahí, que en este caso fue nuestro querido Ramón Bermúdez, pues contactamos a Daniela Sanginés, ¿no? Y así como a las editoras le cae ese tema, pues a Daniela le cae otro tema gordísimo también, que es encargarse de la sección de proyectos. Y la dejamos en sus manos y desde el principio pues nos cautiva con lo que nos cuenta, ¿no? Y entramos todos al trapo que Daniela nos propone y ahora Daniela nos contará un poco cómo fue todo ese trabajo en la sección. Y por otro lado, en la sección de proyectos, que es la última de la revista con la que termina, pues contactamos a Tings Jack, un artista y activista que vive entre Sao Paulo y Shanghái y que registró movimientos de justicia migrante en Toronto, en Canadá. Y que la sección de creación pues da buena cuenta de ese trabajo que hizo ella a través de una novela gráfica y que de una manera muy generosa pues decidió compartirnos. Entonces ya, eso era todo lo que yo quería contaros como para que todos estemos como ahí enterados de todo lo que pasa en la revista y sobre todo para hacer evidente que en realidad el trabajo de la revista es un trabajo muy bonito porque es un esfuerzo colectivo, ¿sí? Como veis hay muchas personas ahí involucradas y entonces es muy chévere, es como muy emocionante ver que termina y que termina de una manera como muy bonita con todo lo que vamos a ver hoy. Así que muchísimas gracias, Carolina, me pasé 2 minutos. Muchas gracias a ti, Lucas, y a Camilo, ¿no? Estuvo perfecto y excelente introducción. Quiero agradecer también veo que hay varios miembros de la facultad acá, entre profesores, estudiantes y también externos. Gracias por su participación en el evento. Vamos con las palabras de las editoras. Ellas nos van a explicar también un poco su participación en este número. Entonces, adelante, Juanita y Camila. Listo. ¿Quién comparte, Juanita? Yo comparto. Ok. Bueno, siguiendo en la ola de agradecimientos, de nuestra parte también un agradecimiento a Lucas, Camilo, ahora Carolina por organizar este evento y a la revista por habernos dado este espacio para poder como sumergirnos en el tema de las arquitecturas y la espacialidad de la migración. Y por parte mía, un agradecimiento a Juanita, que fue quien me invitó como meternos en esta tarea juntas. Hemos aprendido mucho a través de este proceso. Y es un gusto ver a los autores. Con Antonio ya nos habíamos visto una vez, que fue muy chévere habernos conocido antes, pero verlos aquí, así sea en línea, pero digamos que es como una buena conclusión de todo este proceso que, como nos lo narró Lucas, es muy largo y la verdad a veces un poco... bueno, tiene mucha como burocracia porque tiene que ir, volver, corregir. Entonces agradecimiento a los autores por esa persistencia y pues que estamos ahora aquí todos juntos en este número y pues en este evento. Lo que nosotros queremos mostrarles es un poco la forma como organizamos los artículos que al final se eligieron. Queremos, la verdad, el primer mensaje es que este número se quedó corto, pues con todo lo que recibimos podríamos hacer mucho más números sobre este tema, entonces como una invitación a seguir hablando sobre los espacios de la migración. Entonces, como el tema de los espacios es tan importante, queremos ilustrar nuestra corta charla con muchas imágenes que encontramos donde se muestra ese tema del espacio en la migración. Algunas son casi, no usamos imágenes de los artículos, es una invitación también para que lean la revista y miren las imágenes, entonces son imágenes distintas, pero algunas son propias y algunas son de otros proyectos, entonces no tenemos, digamos que los derechos de autor de las imágenes, entonces para que no tomen fotos o divulguen, o si no nos mandan una cuenta después de la ANP por usar las imágenes. Bueno, seguimos, creo. Sí, gracias Camila, a usted también, sobre todo usted, mi gran apoyo. Muchas gracias y también pues a los autores y obviamente al equipo editorial porque ha sido como una gran familia y esos son momentos súper emocionantes, entonces muchas gracias.
Sí, para empezar, lo que es importante es también establecer que el movimiento, el desplazamiento, los flujos de las personas de un lugar a otro es lo que nosotros conocemos como migración. Nuestro interés, como dice Camila, en la revista y en esta tarea que nos propusieron, era mirar este proceso de la migración, cómo se manifiesta en el espacio. Para nosotras era importantísimo entender desde la disciplina de la arquitectura y del urbanismo cómo se manifestaba este proceso en el espacio. Entonces, perdón, es que no reacciona mi computador. Entonces, lo que nos interesó, lo que descubrimos en este proceso, en esta exploración fue que el proceso tiene múltiples dimensiones y por lo tanto, pues las manifestaciones son de todo tipo y en todas las dimensiones. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer era como establecer como todo ese menú y todo ese panorama del recorrido que nos ofrece esa migración. Entonces, todo ese proceso habla desde el punto de donde uno sale de un lugar a otro lugar. Ahora, ese proceso, lo que pasa es que encuentra muchos momentos de conexión, momentos de recorrido, momentos en donde uno se conecta, en donde uno se establece, y cada uno de esos momentos se va manifestando y va afectando el espacio en el que vivimos y en el que habitamos. En la revista lo que quisimos reflejar, como decía Camila, era ese proceso de migración. Entonces, lo que hicimos fue establecer como dos partes en la revista, en donde los primeros 4 artículos hablan sobre el proceso de migrar y esa inestabilidad, como esos momentos en donde se empieza donde se empiezan a ver como esos espacios de transición o esos espacios que retan a los migrantes, esos espacios en donde se encuentran los cuerpos que tal vez hablan Lucas y Camilo en la editorial, en donde se detiene también el movimiento. Entonces, en esta primera sección hablamos de esos momentos de inestabilidad y cómo vamos transcurriendo hacia el lugar de llegada. Ya, y entonces ahí, primero estamos muy contentos que además Antonio, María y Ana, bueno, que mucha gente va a hablar, entonces vamos a pasar muy rápido por sus artículos, pero es para mostrar, digamos, ese proceso desde lo inestable. Entonces ese es el artículo de Antonio, que nos habla con 13 estudios de caso de las arquitecturas de la deportación en España, donde digamos que el tema, hasta un avión hace parte de ese tema, es la espacialidad de la migración. Pero Antonio va a hablar adelante, así que no voy a decir mucho de él. María también, y en este caso es la arquitectura que se usa para, en este caso los que se mueven son esos grupos nómadas de los que ella nos habla, y cómo la arquitectura se usa para justamente digamos que tratar de reprimir ese estado de movimiento que tienen estas culturas. Siguiente, bonita. Es que no está pasando mi PowerPoint, entonces estoy aquí como que luchando contra esto. Nos dieron 10 minutos, entonces estamos corriendo. Los espacios de transición se ven reflejados en los siguientes 2 artículos, en el de María García y en el de Jason. Estos 2 artículos tienen algo interesante. El de María nos está hablando como de esos espacios desde donde se organiza el paso de los migrantes irregulares de Marruecos hacia España. En ese sentido, digamos que ahí lo que empieza a ser interesante es no solamente el espacio del tránsito o el espacio del recorrido, sino desde donde se parte, o sea, cómo se organizan las personas en el lugar, ¿sí? Para poder pasar de un lado a otro. Y en el caso de Jason,
que nos habla sobre el caso de Putumayo del desplazamiento forzoso. Digamos que tiene un poco de corazón, un poco cercano a nuestros problemas en Colombia, en nuestros desplazamientos en Colombia, en el sentido que habla ya del retorno al lugar de origen, o sea, cómo se desplazaron, pero cómo es la vuelta y cómo es ese retorno al lugar desde donde salieron. Entonces, en esa primera sección estamos hablando con esos 4 artículos de esa inestabilidad y como de esos territorios en donde todavía no está como tan definido el lugar de establecerse. Entonces, en los siguientes 3 artículos ya estamos hablando del lugar de llegada, o sea, de lo urbano y de lo más consolidado y en el que incide. Más que todo, además, en esta sección, pues Camila y yo nos vemos reflejadas porque es desde la parte del urbanismo y desde la parte de la ciudad. Y en esta sección que se acerca al tema urbano, arrancamos con el artículo de Ana López, donde hay como un urbanismo y una cultura de apropiación de un urbanismo que tal vez chocan. O sea, que la forma de hacer ciudad y la forma de apropiarse de la ciudad por distintas culturas no necesariamente en este caso se correlacionan, y formas de apropiarse que ya en el caso de Bosa, o sea, también muy cercano, que ya más adelante también hoy nos va a contar. Y luego entramos a nuestro artículo, que también es desde nuestra mirada de urbanistas. Lo que queríamos hacer nosotros es introducir unos conceptos que en nuestra manera de ver pueden ser muy útiles para acercarnos a entender ese urbanismo de la migración. El primero de esos es el de, nosotros lo traducimos como Ciudad de Arribo, que es este libro, Arrival City, que fue, digamos que muy popular hace algunos años, donde Doug Sanders, su autor, nos introduce ese tema de que es una ciudad de arribo, que es como ese espacio de transición de donde gente del campo llega a una ciudad, y lo ilustra, es recomendado, no es un libro súper nuevo, pero es recomendado, nos ilustra a través de ejemplos en todas las partes del mundo. En China, la imagen que vemos es de Los Ángeles, y donde está hablando es como es de ese espacio donde llegan los migrantes y esas redes que se establecen, y la manera como en la mayoría de los casos que él nos narra, ese emprendimiento y esa manera de llegar influye en el espacio urbano, y también crea como ese lugar de llegada para generaciones más adelante. El caso de Los Ángeles que nos muestra es muy interesante porque son migrantes centroamericanos que transforman todo un vecindario al que era un vecindario afroamericano, donde la gente apenas tenían un poco más de plata, se iban a vivir a otro lado, los suburbios, pero a través de esa apropiación migrante y de ese recibimiento de gente que sigue llegando, el barrio se ha vuelto un lugar de emprendimiento donde se pueden iniciar negocios y donde se establecen esas redes para generaciones que siguen llegando más adelante. Otro concepto también que es muy importante, y es que es el de infraestructuras de arriba. La gente que generó este concepto en Bélgica de infraestructuras de arriba es un poco crítica a la idea de Sanders, porque dice que es un poco romántica, el migrante como emprendedor, etcétera, y que también es muy físico, está como en un espacio físico que es el barrio, mientras que el tema de infraestructuras de arriba es mucho más amplio, son redes, o sea, puede ser un café internet, puede ser redes sociales, puede ser, o sea, muchas cosas, una tienda, pero al mismo tiempo puede ser cosas que son intangibles, sistemas burocráticos, y todo eso es lo que los autores llaman las infraestructuras de arriba. Entonces nosotros en el artículo abordamos un caso como un ejemplo de lo que podría ser una arquitectura que nace de las infraestructuras de arribo, o que tiene todos los elementos que los autores hablan sobre infraestructuras de arribo. Y este es el caso de las estaciones comunitarias de la Universidad de San Diego, de California en San Diego. Y lo que tiene como los 3 aspectos que voy a resaltar es que, por un lado, es una descentralización de la universidad, y eso
la universidad es la que gestiona estos centros comunitarios que se hacen en la región de Tijuana y San Diego. Y esa descentralización lo que implica es ese carácter multiescalar y ese carácter más regional de la red que ellos tratan de armar. Conecta más allá de lo inmediato, no es solamente el barrio a donde llegan los migrantes, sino que va mucho más allá. Por otro lado, lo que hacen ellos como gestores es actuar con la comunidad local, incluyendo los migrantes, las organizaciones que están trabajando con los migrantes, pero también gobiernos locales, con entidades financieras, porque claro, todo esto tiene su aspecto económico, y también industrias y emprendimientos que haya en el lugar. Entonces, al unir como los diferentes actores y las diferentes fuerzas que hay en cada uno de estos centros, lo que están haciendo es que están generando unos proyectos que se diseñan y se construyen en conjunto. Y al diseñar y construir en conjunto, lo que están propiciando son unas interacciones entre todos estos actores que construyen, o que digamos que lo que hacen es que a largo plazo posibilitan que estas redes generen asociaciones y que en el futuro se puedan hacer proyectos de distintos tipos con este conocimiento. Y eso finalmente sienta las bases para que los migrantes se establezcan, o sea, que realmente puedan empezar como a desarrollar y a surgir en el lugar a donde llegan. Y yo iba a ir pasando y se me... Estas son imágenes de los, perdón, esta lo pasé muy rápido, estas son imágenes de esos proyectos que ellos van construyendo con la comunidad. Y pues, pues digamos que lo que es interesante acá también es que el arquitecto hace parte de esa gestión y ese diseño en comunidad es liderado por un arquitecto, pero también por su socia, que es otra disciplina que es politóloga, perdón. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tratar como de identificar en Bogotá en dónde están los futuros áreas de estudio con respecto a esas infraestructuras. Entonces, encontramos, por ejemplo, que hay este programa del Madrugón en San Victorino tiene unas condiciones que son interesantes en términos de infraestructuras o de redes. Y es que este programa lo que hace es que arrienda temporalmente unos espacios, o sea, solamente el sábado le arrienda a uno el espacio donde uno puede comerciar. Esto es para los emprendimientos que no tengan tantos recursos para tener su local en el lugar. Lo que hacen haciendo, pues cuando se hace eso, lo que genera es una interacción con proveedores, con comerciantes que sí tienen, o sea, ese acceso, esa conexión es la que genera en el futuro posibilidades de crecer. Entonces, bueno, San Victorino tiene una condición adicional que como cruce de caminos nació como un lugar de migración, ¿no? En Bogotá. Entonces, ahí es donde nosotros pensamos que está en parte en uno de estos ejemplos, pero tenemos más para que ustedes lean. Es donde nosotros pensamos que podemos empezar a mirar, mapear, mirar esas dinámicas para ver cómo se pueden implementar proyectos así como el de las estaciones en Bogotá. Y al final de la revista, y como digamos que casi perfecto cuadra, el último artículo es una traducción de Jan Rath y otros sobre China, la ciudad china 2.0 en Ámsterdam. ¿Por qué? Porque nos vamos acercando desde lo más transición, o sea, el primer artículo era como el estar en movimiento, una cosa muy en transición, hasta, digamos que tercera generación de inmigrantes, y cómo establecen un área en Ámsterdam, que es un área de carácter étnico, de tiendas chinas, y cómo en este caso son políticas públicas que han como que han tratado de no dejar consolidar este grupo aquí. Pero digamos que es para nosotros una conclusión perfecta del orden de las revistas, porque ya habla de
del establecerse en una ciudad y de ese tema de tener dos culturas, de ser, en este caso, pues ser holandés, amsterdamer, y tener como esa cultura china que viene con el carácter de ser migrante o de ser generaciones de migrantes y que habla también un poco de lo que es muchas ciudades en Holanda, pero también Bogotá, que son ciudades de mayorías de minorías, donde ya no hay una minoría, sino que hay muchas minorías. Pues también es como una invitación nuestra para que miremos, bueno, para muy cerca, yo soy bogotana, Juanita también, algunos de los que están hoy también son bogotanos. Bueno, nuestros padres, mis padres no salieron, no nacieron en Bogotá. O sea, Bogotá es una ciudad de migrantes de tercera, quinta, sexta generación, pero tratar de invitarlos a, como dijo Juanita, a mapear, a identificar todas esas redes de llegada, de consolidación que existen en la ciudad y bueno, que ahora son un poco invisibles por la migración venezolana, pero que siempre han existido y que hacen que Bogotá pues sea esa ciudad de migrantes y una invitación a a mirarlo desde nuestras disciplinas y desde el tema de la espacialidad. Y eso es todo. Perfecto, muchísimas gracias por esta presentación. Creo que reúne todo el espíritu de la revista. Vamos, sin más preámbulo, a darle paso a María García, que va a exponer su artículo de Arquitecturas de la Sujeción, desplazamientos entre campos de concentración y poblados para gitanos. María, por favor. Hola Carolina, hola a todos, gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. ¿Ahora se ve? Se ve perfecto. La presentación, el título, perfecto, vale, me pondré el cronómetro para ser breve, intentar estar dentro del tiempo. Bueno, esta presentación, bueno, espero para aprovechar y contar algunas sutilezas y algunas otras imágenes y desbordes que no caben específicamente en el artículo y que también lo rodean. Arquitecturas de la sujeción forma parte de un trabajo de investigación que hace parte de mi tesis doctoral, que se llama Arquitecturas de los cuerpos en movimiento y que trata de mirar estos dos fenómenos en paralelo que suceden en Europa en los años 60 y 70, ¿no? Y que de alguna forma suponen como un fenómeno paradójico y es, por un lado, la explosión de estos proyectos de arquitectura radical que se ha llamado arquitectura experimental utópica, en los que hay una suerte de hipertrofia en relación a la flexibilidad del espacio, a la movilidad, etcétera, y que en muchos casos están inspirados en comunidades gitanas, como es el caso de la New Babylon de Constant, y por otro lado, digamos, el tratamiento espacial que se hace de esas minorías racializadas, de esa comunidad en su mayor parte gitana, romaní, que son las comunidades nómadas que hay por ese momento en Europa, ¿no? Y que justo en esos mismos años se están sedentarizando, ¿no? Se está dando forma a una sedentarización. Mirar estos fenómenos de manera paralela lo que nos hace es pensar que hay una concepción del espacio que surge en esos años y que de alguna forma estamos viviendo hoy más que nunca, que tiene que ver, por un lado, con una hiperconexión, a la vez que una control o una superburocratización del movimiento de los cuerpos en movimiento, ¿no? Aquí vemos estas imágenes de Constant, pero también esa circularidad de un proyecto que veremos más adelante, la Cité du Soleil de George Candilis, o ese walking City de Archigram en los años 60-66, a la vez que se hace esta imagen de abajo a la derecha, el primer campo de estacionamiento para gitanos, ¿no? Lo que hoy ahora se llama en Gran Bretaña Gypsy Roma Traveller. Parte de la metodología de trabajo supone trabajar con imágenes y pensar con y entre las imágenes, y esta es una de las primeras imágenes que a mí me empezó a hacer pensar en esta concepción del espacio paradójico, ¿no? que surge en esos años y que vivimos hoy. Es una parte de un campamento que se llama Kuckucksbek en Kiel, una ciudad en el norte de Alemania que se construye en el año 64 y que utiliza 29 vagones de tren para alojar a familias gitanas que, bueno, pues merodeaban, digamos, por las afueras de la ciudad. Bueno, esta imagen supone, primero, estos cambios en los modos de producción que hace que estos trenes de vapor ya no sean posibles, sino que hay un modelo productivo, el capitalismo entra en otro nuevo modelo productivo.
Y por otro lado es esto, ¿no? Esa utilización de los elementos ligados al movimiento para sedentarizar a estas comunidades que son las que basan su forma de vida en el movimiento, ¿no? De alguna forma también hay un ligero levantamiento del suelo, ¿no? En el que se va, digamos, alejando también esas comunidades de una cierta vida, una cierta forma de vida que está ligada mucho al terreno, ¿no? Al trabajo con los animales, con la convivencia con los animales y a una, digamos, una ocupación del territorio en horizontal. Y se les va, de alguna forma, a ir introduciendo en esa verticalidad del espacio, que llegará mucho más, llegará un poco más tarde con los bloques de vivienda. En estas imágenes, a la izquierda tenemos la misma ciudad, Kiel, en los años 30, esos acampamentos de gitanos que se situaban claramente en las afueras de las ciudades, con ese muro que separaba, digamos, la ciudad más sedentaria de esa ciudad instantánea, que es la de los carromatos. Y a la derecha este campamento creado por los vagones de tren fijados, ¿no? Es un vídeo sin sonido. Este vídeo es de Moholy-Nagy, que toma en el año 32 de una comunidad gitana a las afueras de Berlín. Y lo titula Großstadt Zigeuner, es algo así como Gran Ciudad Gitana. Me parece que él hace una clara alusión a la película Berlín, Sinfonía de una Gran Ciudad, que es Berlin die Symphonie der Großstadt, del año 27, entonces en el año 32 estaría esta película muy consolidada y él va retratando toda esta gestualidad, digamos, espacial de esta comunidad gitana a las afueras de Berlín para hablarnos de un tipo de urbanismo, ¿no? de una forma de hacer espacio, ¿no? Ese título que Moholy-Nagy da a esta película nos habla de una forma de hacer espacio. Lo que separa estas dos imágenes, esa forma de hacer espacio instantánea, de alguna manera, que conlleva la improvisación y en muchos casos conflictiva de estas comunidades romaníes, y la imagen de la derecha, que es esos trenes varados en el terreno ya para siempre, que ya nunca más se van a desplazar. Entre estas dos imágenes lo que ha pasado es bueno, pues la Segunda Guerra Mundial y la represión sobre los cuerpos y sobre todo, claro, los cuerpos de ciertas comunidades de los campos de concentración. Sigo un poco con este pensamiento que me llevaba a ir alrededor de este tema, ¿no? Y es este campo de Kuckucksbek, de Kiel, y esta es una imagen de un proyecto en España, cerca de Pontevedra, para una comunidad de gitanos, que veremos también un poquito más adelante, pero vemos que hay una cierta forma que se parece, ¿no? Cuando los arquitectos intentan dar una forma a esas comunidades en movimiento, recurren igual a esa formalización del vagón litera, digamos, de ese vagón de tren varado. Esos planos de implantación de alguna manera nos recuerda también a los campos de concentración. Y aquí hago un inciso, una pequeña aclaración para decir, porque claro, es un tema un tanto polémico, ¿no? Pero digamos que no estoy tampoco acusando, digamos, a unos arquitectos de haber seguido una lógica escondida del campo de concentración, sino que es otro tipo de mirada sobre la arquitectura. Una mirada que, digamos, de una forma crítica puede analizar esas herencias que se asumieron rápidamente, digamos, de una forma automática, ¿no? y que configuraron una operación compleja, ¿no? sobre esos cuerpos, ¿no? De las que ahora hablaremos. Este es un plano de uno de los primeros campos de concentración. Y quiero también, bueno, decir que obviamente me baso también en el pensamiento de Agamben para decir que el campo de concentración no solo como un hecho histórico, que lo es, pero pensarlo no solo como un hecho histórico y por tanto algo del pasado, sino algo que opera hoy en la actualidad, ¿no? Que de alguna forma es, en sus palabras, la matriz oculta o el nomos político de la modernidad, ¿no? Si pensamos en el paradigma que nos proponía Foucault, que se basa en el espacio panóptico de Bentham, digamos, esa cárcel, idealmente esa cárcel, pero cualquier institución, digamos, la fábrica, la escuela, etcétera, ese espacio panóptico, entre ese espacio panóptico de tipo circular en el que el poder se sitúa en el centro y puede estar o no, pero ya, digamos, cada uno de los habitantes de ese espacio se vigilan a sí mismos por la propia disposición del espacio.
el paradigma que nos propone espacial, que nos propone Agamben, digamos, pensar las relaciones de poder a través del campo, supone arquitectónicamente pensando un cambio, digamos, desde esa lógica de la arquitectura, desde esa lógica del edificio, a una lógica de la ciudad, a una lógica de lo urbano, a una lógica que incluye los espacios entre las cosas, aparte de los espacios en los que se realizan ciertas funciones, ¿no? Es, digamos, como un salto de complejidad en ese paradigma, que lo podemos pensar también desde una lógica espacial, digamos, ¿no? Esta espacialidad del poder. De hecho, todo este trabajo no es más que una especie de, en esa línea de Foucault, una arqueología del poder, mirando las formas, ¿no? Cómo el poder circula a través de las formas. Pero como tiene, también establece sus tipologías. Y me interesaban, bueno, pues me interesaba mirar este colectivo de romaníes que en Europa es bastante significativo a la hora de pensar las ciudades. Primero por una cosa que dice también Agamben en este pensamiento que le articula sobre el campo, que dice, cuando nuestro tiempo ha tratado de dar una localización visible, permanente a eso y localizable, el resultado ha sido el campo de concentración. Y efectivamente esto es lo que pasó con los romaníes, con el pueblo judío también se podría pensar, pero en este caso pensemos en los romaníes, aquello ilocalizable, aquello que se mueve de una determinada manera que no conviene al modo de producción, que no conviene a la lógica de la ciudad, entonces la forma espacial que surge para dar lugar a eso ilocalizable es el campo de concentración. Este es el primer campo de concentración romaní, es el campo de trabajo de Martham, que se establece a las afueras de Berlín en el año 36, es cuando bueno, se recogen a todas estas poblaciones que están, digamos, rondando por el centro de la ciudad y se les otorga un lugar fijo a las afueras, un lugar cercado, controlado y en el que se empiezan a controlar los movimientos. Bueno, a partir de ahí, digamos, toda la represión sobre los cuerpos y toda la aniquilación que ya conocemos. Es un poco, bueno, ver esas imágenes de Moholy-Nagy que retrataba posiblemente esta comunidad o una muy parecida a las afueras de Berlín y que unos años después de ese vídeo que hemos visto, pues todas estas poblaciones fueron aniquiladas, digamos. Esa represión sobre los cuerpos de los campos de concentración, que de alguna forma fue necesaria para la implantación del espacio de la modernidad sobre esas comunidades, está muy bien recogido en el trabajo de la artista romaní Chaya Stoica, que hace todas estas pinturas. Ella pasó por los campos de concentración de niña, y en el reverso de esta pintura sin título del año 95, ella escribe un poema en el que un extracto sería: los caballos de los gitanos no terminaron en el campo de concentración, pero ¿qué fue de ellos? ¿Y de los carromatos que dejaron vacíos? Exactamente, los cuerpos se llevaron al campo de concentración y hay algo que tiene que ver con la vida nómada, que tiene que ver con los carromatos, con la fogata, con los caballos, que se quedó suspendido, que ya después de los campos de concentración no tuvo más sentido, ¿no? Este es un campo de concentración específico para gitanos y gitanas, para nómadas, porque es en Francia, nomads, que recoge el fotógrafo Mathieu Pernot en un trabajo que se llama Un campo para los bohemios, memorias de un campo de internamiento para nómadas de Salière. Y el trabajo se abre con esta cita. Yo no sé si veis arriba el título del plano, se llama Village des Gitans, es como pueblo de gitanos. Y el arquitecto, digamos, del campo, lo que escribía es que, antes que nada, el campo de Salière tenía que ser un argumento de propaganda en el que consistía en dar al campo de concentración el aspecto de un pueblo y de permitir la vida familiar y de las costumbres de los internos. Entonces era, bueno, cómo de alguna forma la arquitectura se articula como bisagra entre estas prácticas represivas y este discurso supuestamente progresista, ¿no? Esta ambivalencia de la arquitectura creo que recorre mucho pues, este tipo de espacios, ¿no? En el que se va dando forma a las comunidades en movimiento. Hoy el campo de Salière pues, ya no existe, es un campo de arroz. Estas son imágenes del proyecto que decía, construido por Georges Candilis en las afueras de Aviñón en el año 61, se llama la Cité du Soleil. Se conforma de estas dos grandes arquitecturas circulares. Tres, perdón. Y una vez más es este espacio redondo que se otorga a la comunidad, ese espacio de
digamos, la comunidad alrededor del fuego, algo que gira como la rueda. Unos años después la comunidad gitana adoptará el símbolo de la rueda como símbolo del pueblo gitano. En este caso, esa cosa que gira está incluida en la arquitectura, pero está incluida en esa arquitectura para fijar esos movimientos, ¿no? Para sedentarizar. En esta zona, digamos, si vemos aquí esas construcciones circulares que eran supuestamente temporales para esa comunidad de gitanos, también se querían construir unos alojamientos de alquiler moderado cerca para que luego esas familias se pudieran ir trasladando. Pero todo se complicó precisamente también porque hubo migraciones de comunidades del norte de África, la convivencia era complicada y bueno, se gestionó mal como es normalmente. Y finalmente, George Candilis decía... bueno, dejó unas palabras, ¿no?, en sus memorias. Decía: entonces las autoridades no encontraron nada mejor que rodear las casas gitanas con una alambrada, aislarlas. En lugar de ofrecer un hábitat a esas gentes, se las encerró en una reserva, en un campo de concentración. Hoy la Cité du Soleil está destruida, una obra por la que había consagrado tanto amor y entusiasmo. Claro, es esta militancia, digamos, de los arquitectos de los años 60 y 70 por dar una forma a esas comunidades que se ven troncada, que se ve, bueno, de alguna forma soslayada, conlleva esta lógica del campo de concentración ya en su misma forma. Quiero decir, la alambrada no hace más que remarcar una cierta lógica que ya existía en la implantación territorial de esos proyectos. Inspirada en esta Cité du Soleil, se construye otra, el Gaula Chodrom, el pueblo del Buen Camino en Romaní, a las afueras de Vitoria-Gasteiz, en España, en el 69, proyectado por Enrique Marimón, y un poco es la misma lógica. En esta imagen aérea, que si veis en el centro las dos construcciones circulares, vemos un poco pues, este carácter extraterritorial que se da, este carácter extraurbano que se da a este tipo de proyectos, ¿no?, que están conectados pero lejos de la ciudad, en una especie de campo sin cualidades y que nos recuerda pues, a los campos de concentración y hoy a los campos de refugiados, este tipo de lugares. Y por último, estas viviendas que hablábamos de César Portela y Pascuala Campos, que también podéis encontrar en el artículo, basadas en esta tipología del carromato gitano, de la litera del vagón litera de tren y también de esos hórreos que son típicos del paisaje gallego. Y esta es un poco la situación de hoy en la que se ha convertido como en un polo de venta de droga en Pontevedra. Esta es una maqueta en la escuela de ese poblado en la que los niños recrean esa arquitectura. Es curioso cómo los discursos, cuando dejan de ser efectivos o dejan de operar, pasan al imaginario de los niños. Entonces, de alguna forma, esa arquitectura que hoy ya no opera de esa manera, pasa como ese imaginario de los niños. Y termino muy brevemente con esta conclusión que podéis encontrar más extensamente en el artículo, pero que supone pensar la arquitectura en ese balance, en esa grieta, en esa paradoja que existe, digamos, entre la emancipación y el cierre, que es algo que está implícito en la palabra campo, ¿no? Campo como ese lugar donde se encerraban a las bestias, o se encierra a los vegetales, digamos, y que está en esa etimología y que supone ese control, ¿no? Es pensar la arquitectura un poco entre ese balance que siempre se da entre emancipación y control. Y hasta aquí. Gracias. María, muchísimas gracias. Creo que es un pedazo de tema muy interesante. Y bueno, vamos a seguir ahora con el artículo de Ana María López Ortego, Transformaciones territoriales y desborde en la zona urbana de la localidad de Bosa, desde la perspectiva de movimientos urbanos de base. Entonces, sigue por favor, Ana. Gracias, María. Muchas gracias. Necesito que me habiliten la función de compartir pantalla. Claro que sí. Dame un segundo. Por aquí tenemos a nuestro soporte técnico, que es Julie. Por favor, ayúdanos a habilitarle esta función a Ana. Ana, creo que ya. Ya. Bueno. Creo que así deben de estar viéndolo correctamente, ¿cierto? Ahí lo vemos perfecto. Bueno, sigue, por favor. Estupendo. Bueno, pues este artículo, Transformaciones territoriales y desbordes en la zona urbana de la localidad de Bosa, en Bogotá, desde la perspectiva de los movimientos urbanos de base, forma parte de la tesis doctoral en curso en el que abordo los agentes, procesos y activismos ciudadanos en la urbanización de áreas de valor medioambiental en Bogotá,
siempre intentando identificar los conflictos entre la cultura urbana y la cultura urbanística en las áreas de borde urbano, que están en fuerte transformación por construcción de vivienda, pero también por otros usos del suelo de alto impacto, desde la perspectiva de los movimientos urbanos de base, es decir, desde las organizaciones que ya están organizadas con objetivos comunes y normalmente conectadas en red, muy vinculado a esto de la planificación radical e insurgente del territorio. Se conecta con algunos de los principios básicos de la producción y gestión social del hábitat, pero escapa de la vivienda como el núcleo de partida, ¿no? Y se enfoca en otros elementos identitarios que tienen en común las poblaciones, ya sean desde la perspectiva etaria, desde los jóvenes o desde la perspectiva, por ejemplo, del vínculo identitario con el campo, sobre todo al tratarse de bordes rururbanos muy afectados por el desplazamiento, y a través de metodologías de investigación, acción, creación y mapeo participativo mediado digitalmente. En este caso concreto, este artículo trata una situación muy particular en el borde suroccidental de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Bosa, aunque hablamos siempre del pedazo, con los colectivos con los que hemos trabajado, el pedazo como un territorio que no está definido por unos límites administrativos, pero metodológicamente nos sirve para poder cuantificar las relaciones territoriales que se están produciendo. Es un territorio en un alto proceso de transformación en el que se superpone la construcción tradicional de vivienda popular, de vivienda progresiva, con la nueva producción de conjuntos de vivienda social, bien en unifamiliar o bien en plurifamiliar, sobre todo desde la emisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, particularmente en la revisión del año 2004, es cuando ya quedan definidos pues, la mayor parte de los planes parciales que tendrían que suplir el déficit de vivienda en esta zona. Estamos hablando, como para contextualizar a rasgos muy generales, de una producción de vivienda de interés social y prioritario. La vivienda de interés prioritario en este caso está muy vinculada también a población migrante, ya que es una vivienda subvencionada por el gobierno central y por lo tanto muy vinculada, por ejemplo, a las víctimas del conflicto y a desmovilizados, y aproximadamente unas 30.000 viviendas construidas a día de hoy, pero con una previsión de 60.000 viviendas en una zona de la ciudad pues bastante aislada. Está en el interdelta entre el río Bogotá y el río Tunjuelo, dos estructuras ecológicas principales de la ciudad. Sí, ¿no? Y todavía afectados por un déficit muy fuerte de espacios públicos, de espacios de equipamientos, y con una fuerte intervención de intervenciones viales como la Avenida Longitudinal del Occidente o la incorporación de equipamientos de escala metropolitana como los patios logísticos del metro de la ciudad, pues cuando se construya, ¿no? Que está todavía en proceso de estudios o de construcción. Esta es por ejemplo, una de las imágenes de la afectación predial de la ALO, que lleva ya bastantes años, pero que todavía no se ha construido, ¿no? Están los predios adquiridos, pero todavía no se ha construido. Entonces, bueno, también merece la pena remarcar a nivel de datos como esta UPZ, la UPZ es la Unidad de Planeación Zonal, que forma parte de la localidad de Bosa, que a su vez forma parte de la ciudad de Bogotá. Como podemos ver que los datos a rasgos generales son más desfavorables a medida que nos vamos alejando, digamos, hacia la periferia, ¿no? Ya sea la tasa de desempleo, ya sea el ingreso mensual promedio por hogar, que por ejemplo corresponde a la mitad del salario mínimo por hogar, no por persona, o al número de personas por hogar. Asimismo, los datos de la localidad de Bosa con respecto a Bogotá, pues es la localidad más densa de la ciudad y con unos índices de falta de parques por habitante o de árboles por hectárea absolutamente alarmante. En este proyecto, en esta investigación, la articulación teórico-metodológica pues está vinculada a los colectivos de base, a los movimientos urbanos de base, y no fue a través de un proceso lineal, y eso es una casi de las conclusiones, es la falta de linealidad muchas veces de estos proyectos investigativos que se basan en la articulación de distintos movimientos sociales. El proyecto tuvo como 3 fases, o el diseño de la investigación tuvo 3 fases. La primera
fase era un proyecto de negociaciones urbanas de co-creación y co-construcción de mobiliario para el espacio público, que servía como estrategia casi de urbanismo táctico, no tanto para resolver una situación material, pero sí para señalar los problemas que existen en los escasos espacios públicos con respecto al perfil de la población, jóvenes, población migrante que viene del campo y que tiene unos vínculos identitarios muy fuertemente vinculados a la agricultura y que en este tipo de contextos pues, no es tan fácil encontrar. Y equipos de fútbol y de hip hop sobre todo. Un segundo momento, que fue cuando ya terminó este proyecto, pero encargué a los colectivos de hip hop con los que había habido un desarrollo metodológico muy interesante durante la primera fase del proyecto, dirigir un recorrido a estudiantes de arquitectura de la Universidad de los Andes, donde tenían que identificar algunas de esas cuestiones e intentar desgregar algunas de esas cuestiones que habíamos identificado durante estos 2 meses de co-creación y coproducción. Y este recorrido fue el que realmente dinamizó, esto fue justo la semana de antes de que nos tuviésemos que ir a pandemia, fue realmente lo que dinamizó este proyecto del mapeo al pedazo, donde se identifican esos conflictos entre la cultura urbanística diseñada de arriba abajo y la cultura urbana, que es mucho más intuitiva y de apropiación del entorno, ¿no? Adicionalmente se incorporaron algunas entrevistas a líderes sociales o colectivos, como por ejemplo el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, que es uno de los movimientos de base quizás más importantes de esta zona. Y también hicimos un grupo de estudio un poco atípico a través de un grupo de WhatsApp, de Messenger, no importa, una serie de libros, una serie de textos pequeños como las zonas autónomas temporales de Hacking Bay o textos sobre vulnerabilidad corporal y territorio de Judith Barrell, o los textos sobre el cambio del gueto comunitario al hipergueto de Luis Boiscant en su libro Estado, Gueto y Periferia. Y creo que esto dio una base muy fuerte de lo que luego acabaría siendo las reflexiones y los puntos de fricción entre esa cultura urbana muy heredera de los procesos de migración y esa cultura urbanística. Como principales resultados fueron 4 conceptos que elaboraron estos movimientos, estos colectivos, en torno a situaciones bien concretas de su territorio. El primero lo nombraron las cicatrices, el valor cultural y patrimonial agrícola del entorno, y fue la identificación, sobre todo en diálogo con el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, con algunos de los comuneros, la identificación de cómo este cambio de usos del suelo en el año 2004, a través de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, había supuesto un impacto enorme en esta comunidad indígena de carácter campesina, ubicada en el corregimiento de San Bernardino o en el barrio de San Bernardino ya en este momento, donde ahora están aplicando planes parciales para construcción de vivienda. Entonces, algunas de las narraciones eran de este tipo. Tras la modificación del POT en el 2004 se produjo una incertidumbre al entrar en una zona de desarrollo. Comenzaron a llegar lo que llamaron los tierreros, y a través de formas jurídicas y otras violencias empezaron a hacer despojo de tierras de los comuneros. La incertidumbre inmobiliaria provocó que muchos de los comuneros frenasen sus actividades de agricultura y ganadería y tuvieran que mutilar su desarrollo productivo como indígenas. Adicional a esto, le subieron a la gente los impuestos de forma muy criminal, motivando a los comuneros a vender su tierra porque los impuestos eran muy altos y no podían trabajar la tierra y no tenían cómo pagar los impuestos. Progresivamente el Cabildo Indígena ha participado de algunos procesos participativos como terceros intervinientes, de algunos planes parciales, siempre viabilizado por orden judicial, nunca a través de un proceso participativo pues, demasiado fluido. Adicionalmente, y a través de estas narraciones, empezamos a investigar otros modelos urbanísticos que se habían dado en esta zona, pero anteriormente, y fue muy interesante encontrar el proyecto de viviendas productivas que se había dinamizado por el Instituto de Parcelaciones, Colonos y Defensa Forestal en Bogotá, precisamente dedicados a migrantes, pero entre el año 1949 y 1953, y de los que todavía podemos encontrar, o sobre todo en los años 90, cuando los procesos de
de planes parciales no habían avanzado tan fuertemente, todavía en las ortofotos de los años 90 podemos encontrar algunas de las trazas de este plan de parcelación. El segundo concepto es la repetición y el aislamiento, por eso lo llaman punto muerto, y lo definen así, lo llamamos punto muerto porque es un lugar donde no llega el transporte, donde no hay una buena señal telefónica, donde no llega el internet, donde no hay un centro de salud, donde no hay nada más que la repetición de estas viviendas separadas y divididas por caños. Adicionalmente, el único equipamiento, aparte de los colegios, el único equipamiento importante es un complejo penitenciario, de manera que eso también ha sido bastante controversial en estos barrios de miles de viviendas, por distintas razones, hay quien está a favor y en contra, pero trabajando con los colectivos de hip hop, sus razonamientos o sus reflexiones estaban enfocadas a esto, ¿no? De entrada, lo único que nos están diciendo es que ustedes son unos tampones, que ustedes lo que necesitan son jaulas y domadores para que haya convivencia y tejido social. Por otro lado, se hace una crítica muy fuerte a la falta de entendimiento de las formas de vida de la gente con respecto a la planeación urbanística. Lo que debería ser un parqueadero de carros es algo más aterrizado a lo que la realidad de la comunidad, que son sus puestos ambulantes para generar una economía o un sustento. Además, hay miles de viviendas allí y no hay ninguna fuente de empleo, entonces todas las personas terminan apropiándose del espacio público para generar su subsistencia. También se hizo una crítica muy fuerte a esa división tan radical entre cómo digamos, la lógica de la vivienda popular progresiva, de la autoconstrucción comunitaria, que plantea muchos problemas, pero también suele generar unos procesos asociativos muy fuertes en pro de la autoconstrucción territorial, y este nuevo modelo, que no es tan nuevo, en realidad es pues un poco como decía María, herencias asumidas de forma automática quizás, estos modelos de vivienda delimitados por rejas, ¿no? Y donde se produce hacia el lado derecho es Parques de Bogotá y a la izquierda Bosa San Bernardino, y lo que hay en medio es como un vacío, como la huella que deja la nueva forma de hacer gueto y la antigua forma de hacer frente al desarrollo comunitario. Y la misma imagen lo evidencia, un desinterés total con lo que está persistente como comunidad. Además, es bastante interesante ver que muchas de estas viviendas se han viabilizado en detrimento de las áreas de protección medioambiental. Vemos dos imágenes del 2004 y del 2019 en el que la mancha de color verde es el área, la zampa, la zona de manejo y preservación ambiental, y cómo se ha ido ajustando para viabilizar el desarrollo de vivienda en detrimento de estas áreas protegidas. El tercer concepto es el de la frontera. A través de estas infraestructuras de mitigación del riesgo. Nos encontramos en una zona plana de la ciudad, altamente inundable, y para viabilizar la construcción de esta cantidad de vivienda social ha sido necesario habilitar una amplia infraestructura de canales y de otros mecanismos para la mitigación del riesgo de inundación. Pero esto tiene un impacto muy fuerte en la vida cotidiana de las comunidades. Dicen algunas de las narraciones, el caño es lo que separa lo que es Bosa con sus centros de salud, sus colegios o sus centros comerciales de estas nuevas viviendas. Una de las cosas que tienes que aprender en Punto Muerto es a cómo pasarte el caño para no tener que caminar 20 o 30 minutos más para lo que tienes que hacer. Es la forma en la que la gente busca o autogestiona su conexión rápida con la ciudad. La idea de frontera está muy marcada. Hemos encontrado algunas autogestiones territoriales por parte de jóvenes alrededor de estos caños, por ejemplo, pistas de dirt jump construidas solamente con tierra y con agua, que nos han parecido muy inspiradoras, no solamente por la capacidad autogestiva de las comunidades, también por el propio material que utilizan, que parece que tiene una lógica entre la ruralidad, lo urbano, bastante interesante. Es un deporte urbano, pero solamente se necesita tierra y agua del caño, lamentablemente, pero muchas veces también este tipo de intervenciones pues no han encontrado el suficiente apoyo o el suficiente eco, a pesar de tener unos retos enormes, tanto sociales y particularmente con la población joven, como con el déficit de espacios públicos en la ciudad. También es interesante cómo se trata la gestión de los riesgos de forma muy radical con respecto a impedir algunas prácticas de apropiación
comunitaria, como las pistas de dirt jump, pero al mismo tiempo, como luego desde el año 2004 hasta la actualidad ha habido una cantidad de vaivenes en las zonas de mitigación del riesgo alta o baja o media, ¿no? En función pues, de qué tipo de vivienda o qué tipo de infraestructura se quería viabilizar en la zona. Por último, el concepto de los desbordes, que son esas apropiaciones ciudadanas que se producen en los márgenes de este urbanismo tan cartesiano y tan radical a veces, ¿no? Decía uno de los raperos, desde el mismo POT se te meten unos marcos, el POT es el Plan de Ordenamiento Territorial, se te meten unos marcos muy rígidos, pero sin saber cuáles matices tienes como comunidad, y al presionarla y al llevarla a arrinconarla tanto, la comunidad comienza a desbordarse, bien sea por necesidad o por identidad cultural. Entonces, algunos de los desbordes que habíamos identificado precisamente en esas grietas de este urbanismo un poco desarrollista y de los grandes conjuntos es, por ejemplo, la apropiación ciudadana que se produce en la afectación vial de la avenida longitudinal del occidente, de la que les hablaba al inicio, que lleva varios años ya, digamos, expropiada, pero que todavía no se ha viabilizado, y que creo que da cuenta de la necesidad de este tipo de espacios públicos, de esparcimiento rururbano. Merece la pena remarcar que este proyecto de investigación se ha hecho durante el año de pandemia, de manera que también está muy condicionado por la situación en este contexto. O, por ejemplo, los fostras. El fostra es una palabra bosuna que yo, no sé si es bosuna o de pronto es colombiana, que yo he aprendido a trabajar con los raperos. Un fostra es un descampado, un terrain vague, un potrero donde pasa algo. Y eso nos parece que tiene una poesía tremenda, ¿no? Que ya le pongan un nombre. Este es el Fostra del Porvenir, donde se juega fútbol, pero precisamente va a ser una de las rotondas de la avenida longitudinal del occidente también, ¿no? Otros de los desbordes son estas huertas comunitarias que mujeres, sobre todo mujeres que vienen migrantes de otras zonas de la ciudad, han conseguido, después de pelear mucho con el propio Consejo de Administración, la administración de los conjuntos, que como modalidad urbanística a veces mitiga, digamos, resume o reduce demasiado los mecanismos de gobernanza y la capacidad de llegar a acuerdos ad hoc entre las comunidades, puesto que todo está muy reglamentado verticalmente. Y bueno, este es un poco como el marco general que yo he intentado traer aquí hoy. El proyecto es mucho más amplio. El mapeo al pedazo fue un proyecto de intentar traducir distintos lenguajes urbanísticos, pero también de la calle, y en ese orden de ideas, pues en la página web, que si quieren consultarla, pues encontrarán muchísima más información. Tenemos desde esta cartografía mediada digitalmente a través de sistemas de información geográfico, en el que identificamos muchos decretos y normativas, pero partiendo de recorridos que los colectivos habían diseñado, un tema de hip hop que se elaboró después de toda esta investigación y que hace referencia a muchos de estos conceptos de vulnerabilidad territorial que se encuentran en el territorio. Más que conclusiones, uno piensa que hay aperturas a nuevas formas de entender la cuestión urbana, ¿no? Creo que hay un desplazamiento teórico y metodológico en la forma de aproximarse a esta investigación. Hay un esfuerzo por la traducción y facilitación entre prácticas y lenguajes, no solamente en una dirección. Por ejemplo, el tema de hip hop ha sido todo un esfuerzo para que toda esa población hip hop que escucha a estos colectivos de golpe de barrio y de punto muerto se acerquen a esta investigación también. La traducción va en muchas direcciones. Hay algunos conceptos teórico-empíricos que son claves: la participación, los archivos periféricos, las infraestructuras ordinarias o la cultura urbana. Entendimiento de métodos colectivos de hacer ciudad, que son plurales, que son desordenados y efervescentes, y ese compromiso con la vulnerabilidad, ¿no? Creo que para terminar hay tres ámbitos claves. Las temporalidades no son lineales en este proyecto, es muy difícil contarlo en el marco de un artículo, ha sido bastante difícil. Hay un juego interesante entre los órdenes y los desórdenes, y las especulaciones, el poder que tienen o la relevancia de las especulaciones materiales, cartográficas o artísticas para habitar esos espacios de conflicto. Muchas gracias. Ana, muchísimas gracias a ti. ¿Verdad? Que una investigación muy pertinente que genera muchas reflexiones. Gracias por esa exposición, excelente. Bueno, vamos ahora con Antonio Giraldes
y él nos va a hablar de su artículo 3 aproximaciones a las arquitecturas de la deportación en la frontera española. Antonio, por favor. Claro, voy a compartir pantalla, ¿vale? Si os parece bien. Y comienzo. Vale, bueno, en primer lugar, tenía bastantes dudas cuando hablé con Camila y con Juan acerca bueno, del enfoque que se le podía dar a este artículo, ¿no? Porque realmente, bueno, esto parte de un trabajo doctoral, un trabajo que se centra en la frontera concretamente en la frontera española y en la frontera sur. Entonces, en ese sentido, me sentía un poco como, no lejano, pero me apetecía como darle una vuelta a todo lo que había sido este trabajo de investigación doctoral y de alguna manera entender o cambiar el enfoque a lo que tradicionalmente desde la arquitectura, cuando hablamos de fronteras, se le da, ¿no? Cuando se habla de fronteras o cuando se habla de arquitecturas de fronteras, generalmente nos centramos en las vallas, nos centramos en los muros, ¿no? Hay una teatralización de esas arquitecturas espectaculares, de esos espacios, ¿no? Y de ese tránsito de llegada. Pero pocas veces se habla de esa desterritorialización de la frontera y pocas veces se habla de ese tránsito de salida, muchas veces forzoso, o de esas arquitecturas de la frontera que van mucho más allá de la valla, ¿no? Entonces, me apetecía entender, dado que, aunque lo que es el tránsito de llegada sí que es un cuerpo migrante o una migración muy diferente, pues entender que fundamentalmente el tránsito migratorio hacia España es un tránsito que viene de América Latina, de diferentes países de América Latina, y bueno, de alguna manera como devolver la mirada, ¿no? También un poco haciendo el guiño a la revista, etcétera, etcétera, devolver la mirada a esta realidad, ¿no? Una realidad donde hay unas situaciones de deportación forzosa, hay unas arquitecturas de la deportación que podemos hablar que pocas veces se contemplan dentro de las arquitecturas asociadas a la frontera, ¿no? Sobre todo entendiendo que la frontera no deja de ser un constructo colonial o un constructo postcolonial, donde es verdad que una vez establecidas las independencias de los países, se sigue mediando a través de la fuerza de la fuerza de trabajo o del valor económico la relación entre un migrante y el país de destino, ¿no? Entonces, estas arquitecturas de la deportación, de alguna manera, intentan desteatralizar la frontera, desteatralizar esta línea o esta valla y explicar que va mucho más allá. En primer lugar, como punto de partida, me apetecía explicaros un poco el marco de la tesis o un concepto que a mí me parece fundamental, que es la dimensión quinopolítica de la frontera, es decir, entender la frontera no tanto como arquitecturas estáticas, sino como arquitecturas, todas ellas como que se encargan de regular los flujos de entrada, los flujos de salida y sobre todo esos flujos irregulares, esos flujos no previstos, y como todo el sistema de arquitecturas de frontera y concretamente las arquitecturas de la deportación juegan un papel muy importante a la hora de regular los flujos, de canalizarlos, de retenerlos en un lugar, pero y siempre como buscando ese orden o buscando imponer unas lógicas de desplazamiento y de capacidad de acción de estos cuerpos sobre el territorio a través de imposiciones arquitectónicas, ¿no? Así que os propongo de una manera muy breve, no me quiero extender, no quiero como, bueno, para eso está el artículo, ¿no? Para profundizar en estos temas, sino que os invito a hacer como un recorrido breve por encima de tres arquitecturas muy diferentes entre sí o un gradiente desde una arquitectura mucho más consolidada hasta casi una arquitectura que solo se puede entender desde la propia corporalidad, ¿no? La primera de ellas, el primer caso, son los centros de internamiento. Antes de entrar en ellos, me apetecía hablaros del caso de Elvin, un migrante boliviano que en 2012, pocos días antes de ser deportado a su país a través de un vuelo de deportación, él llevaba cerca de 60 días retenido en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia, el CIE. Y fue de las primeras personas que arrancando un trozo de pared, un trozo del papel de la pared, dibujó y cartografió un mapa, es decir, una planta del edificio,
al que iba notando pues, todas estas situaciones de violencia espacial a las que se enfrentaban los internos de manera cotidiana. Una de las frases que anota en ese papel, que luego remitió a un medio de comunicación, era: tienen un Guantánamo dentro de sus propias ciudades y ni siquiera lo saben, ¿no? Nos hablaba de esta condición muchas veces excepcional, asociada a la frontera, donde se pueden desplegar unas lógicas de violencia espacial y unas lógicas de, bueno, de excepcionalidad que jamás serían toleradas dentro del territorio, ¿no? Pero entendiendo esta frontera que ya no se limita a los perímetros de los estados, ya no es esa frontera que limite, que contiene los territorios, sino que es una frontera mucho más superpuesta a la totalidad del territorio, ¿no? Y creo que estos centros de internamiento permiten evidenciarlo de una manera como muy fácil, porque se sitúan en diferentes puntos del territorio, ¿no? Al principio en las principales metrópolis, como vemos aquí, pero luego van creciendo a toda la zona de tránsito donde más migrantes llegan a lo largo de los años 90. Cuando hablamos de estos centros de internamiento en los años 90 nos referimos a sótanos de comisarías, nos referimos a cuarteles abandonados por el ejército, nos referimos no tanto a arquitecturas explosivamente diseñadas para retener y para controlar el flujo de deportación, sino realmente unas arquitecturas en desuso y que no serían jamás toleradas, esas condiciones espaciales, para un interno o para un preso, para simplemente un detenido del territorio nacional, ¿no? Nos podemos imaginar las condiciones de humedad, nos podemos imaginar a través de los recortes de prensa o de las noticias de prensa las violencias sexuales que ocurrían ahí, las plagas, las fugas que se producían por paredes corroídas por la humedad, ¿no? O sea, realmente estamos hablando no de una arquitectura diseñada para esto, no de una nueva tipología arquitectónica, sino del aprovechamiento con escasos recursos y con escasa intervención para acoger a grandes números de población pendiente de deportación, ¿no? Y esto sigue evolucionando, llegan los años 2000, hay realmente un aumento muy en torno al año 2005, un aumento de la migración procedente de África en todo lo que es las Islas Canarias y el mar Mediterráneo, ¿no? Y se siguen generando pues esta red de arquitecturas conectadas entre sí, donde los migrantes son enviados de un punto a otro y donde realmente se va canalizando el flujo a través de ellos hasta que llegan a la deportación de nuevo al país de origen. Pero quería enseñaros dos casos muy concretos que evidencian realmente cómo están funcionando estas tipologías arquitectónicas o cómo, frente a esa idea de la arquitectura sólida que también encarna la arquitectura de la valla y la del muro, están apareciendo nuevas formas de producción o de lidiar con estas arquitecturas de la deportación, ¿no? De cómo realmente esa arquitectura estable, esa arquitectura sólida que había funcionado desde los años 90 hasta los años 2000, está entrando en crisis o entra en crisis en el año 2005. Os quiero poner como dos ejemplos que ocurren en paralelo. Este es el modelo que el Ministerio de Interior por primera vez presenta en una campaña muy mediática, con medios de comunicación a través del Twitter, y presenta un edificio, ¿no? Este render, donde de alguna manera va respondiendo a todas las críticas que desde los activismos y desde la justicia y el defensor del pueblo se estaban dando a estas construcciones carcelarias, ¿no? Se criticaba que tenían barrotes, que no tenían espacios de esparcimiento, que había un porcentaje de sobrepoblación en cada una de las celdas muy poco recomendable, que no tenían bibliotecas ni nada, que realmente estaban hacinados durante un periodo de 60 días personas simplemente por no tener los papeles en reglas. Es decir, una institución que aparte la tasa efectiva de deportación es inferior al 50%, de tal manera que eran realmente arquitecturas punitivas que castigaban a esos migrantes en situación irregular, y que no se buscaba simplemente la deportación o una deportación efectiva dada estas tasas, sino que realmente se buscaba un castigo a través de esa estancia en ellos. De manera paralela a esta presentación, donde ya os digo que parece que la arquitectura va a resolver esta situación y esa condición infrapenitenciaria, prácticamente al mismo tiempo, en una prisión de máxima seguridad pendiente de inaugurar, el mismo gobierno que estaba presentando el mismo ministerio que estaba presentando esta cárcel, retiene a 60 migrantes en una prisión de máxima seguridad sin inaugurar, ¿no?
ni siquiera esa arquitectura de máxima seguridad es suficiente y se despliegan estas situaciones de violencia excepcional con efectivos de antidisturbios y con la muerte de uno de los reclusos a causa de un misterioso suicidio, ¿no? Una cuestión que está pendiente de juicio. Es decir, incluso estas arquitecturas siguen diseñadas específicamente para evitar estas situaciones, se fuerzan o se pueden llegar a producir estas situaciones, ¿no? Es decir, hay una extrema violencia que no solo se ejerce a los cuerpos migrantes a través del propio espacio y a través de las condiciones del espacio, sino también a través de otros agentes que no son estrictamente arquitectónicos, ¿no? Y esto lo que nos muestra es que la arquitectura se va desplegando, va capturando de manera instantánea, como ya os digo, en el caso de la prisión apenas dura 15 días ese uso de la prisión como centro de deportación, pero van apareciendo otra serie de tipologías, como pueden ser cuarteles militares, barracones que se despliegan para acoger migrantes en el tiempo que sea necesario, carpas de bodas, bautizos y comuniones. Esto es un restaurante en desuso y una discoteca que se habilita como centro de deportación durante unos meses, tiendas militares, esto es una hípica, ¿no? Un centro hípico, o las famosas tiendas del campo de refugiados, que lo que nos están hablando es de unas condiciones espaciales, podemos imaginarnos las condiciones espaciales a las que se exponen estas figuras que van a ser deportadas o que están siendo en el camino de llegada, pero previos a esa futura deportación, ¿no? Nos está hablando de la falta de garantías espaciales o de la falta de garantías arquitectónicas, ¿no? De todos estos espacios. Lo podemos imaginar simplemente viendo en cualquier zona del Mediterráneo, en cualquier zona de las Islas Canarias, lo que supondría estar retenido durante más de 60 días en una carpa de plástico o en un cocedero de marisco o en un restaurante, ¿no? Entonces, de repente, estas arquitecturas que se van consolidando durante cerca de 10 años, lo que nos hablan es de una red mucho más capilarizada que toda esa red de arquitecturas sólidas y estables, y es una red que, a diferencia de las otras que requieren un proyecto, una licitación, una construcción, etcétera, etcétera, estas son arquitecturas que se activan y desactivan en prácticamente días, horas o minutos, ¿no? Como el despliegue de una tienda o como realmente la ocupación de un edificio en desuso. Es decir, de alguna manera la frontera entiende que esa estabilidad o esas inercias del proyecto arquitectónico clásico son insuficientes para responder a esta urgencia o esta urgencia inesperada. Y entonces, de alguna manera, esta consolidación durante los últimos 10 años de una red cada vez más menuda de centros de internamiento formales y una red cada vez mayor de estas tipologías arquitectónicas efímeras, pues nos están hablando de ese giro dinámico de la frontera, y también nos está hablando de una normalización, de una falta de garantías espaciales que, si bien ya eran toleradas en esos edificios construidos, aquí son mucho más patentes y se evidencian y se cronifican, ¿no? Porque esto es una tendencia al alza, al menos en el contexto español. Pero el segundo caso, o el tercer caso ya, si hemos visto el centro de internamiento clásico, estas arquitecturas capilarizadas que se pueden extender por todo el territorio, el tercer caso es el caso del avión, ¿no? Ese tránsito final desde estos sitios, desde bien sea un centro formal o un centro informal de detención, hasta el momento de la deportación, ¿no? Entonces, de repente, el avión y los centros de detención en los aeropuertos o en las comisarías, ¿no? De repente esas arquitecturas de la frontera aparecen dentro de otras tipologías arquitectónicas, ¿no? Dentro de otros edificios. En este caso, el Aeropuerto Internacional de Barajas, y de repente tiene una sala, que es la sala de rechazados, donde también se está produciendo una situación paralela o análoga a la que se produce en los centros de internamiento, ¿no? Un espacio donde se retienen a las personas muchas veces más de las horas establecidas por ley como máximas, y entonces de repente vemos como esas arquitecturas tan estables o tan teatralizadas como pueden ser los centros de internamiento, en realidad en la práctica operativa pues no son exclusivas, sino que requiere de otros departamentos, funciones, etcétera, etcétera. Pero, como os decía, es el avión el ejemplo último, ¿no? De ese espacio de deportación o de esas arquitecturas de la deportación. Desde el tránsito desde esos centros a comisarías, a esa sala de detenidos, hasta llegar al avión, donde el control sobre el cuerpo del migrante, y aquí
es inherentemente una situación arquitectónica, en el sentido de que se está controlando un cuerpo de manera muy pormenorizada en todo el tránsito desde el país de origen al país de destino, hasta el punto de no poderse mover. Es en lo que términos de Bernard-Tschumi sería una arquitectura extremadamente ritualizada, donde se despliega aparte un grado de violencia, también refiriéndonos al marco de Bernard-Tschumi, ¿no? Una violencia arquitectónica, una violencia espacial de altísimo grado, ¿no? Os voy a leer, si os parece, pues uno de los primeros casos documentados, donde nos habla de que se desplegaron 52 agentes de las Fuerzas Especiales de la Unidad Policial de Granada y Málaga y 6 inspectores para escoltar a 103 inmigrantes expulsados de Melilla. Podemos ver una proporción prácticamente de 2 a 1, donde, aparte a los migrantes se les droga con haloperidol para anular su voluntad, se les maniata con bridas de plástico y se le vendan los ojos. Es decir, una situación de sedación forzosa, de inmovilización, que nos está hablando de un espacio arquitectónico que no es controlado ya a través de la arquitectura, pero donde los cuerpos son ritualizados hasta el punto de no poderse mover del asiento, ¿no? Esto provoca una serie de consecuencias en el cuerpo de los migrantes hasta el punto de que alguno de ellos muere, pero es una situación que también se cronifica y que se hace común y que es el último paso de estas arquitecturas de la deportación, ¿no? Unas arquitecturas de la deportación donde ya no es ni siquiera vuelos específicos, sino que conviven los vuelos comerciales con estas situaciones de deportación forzosa y donde se altera o se invierte incluso la proporción de policías y migrantes, ¿no? Siendo 2 policías, 2 agentes de policía para controlar a un único migrante, que el único motivo para someterse o para estar bajo ese régimen excepcional que jamás sería tolerado a cualquier individuo con un contexto político, y aquí aparece la figura del alien, la figura del migrante, esa condición colonial del cuerpo menos humano que se le puede tratar no con una condición de ciudadano, sino con un grado de violencia mucho mayor, pues hasta el punto de que es eso, de que es un cuerpo totalmente controlado y totalmente inmovilizado en el espacio arquitectónico del avión. Hasta el punto de que ese avión, ese espacio comercial, ese espacio turístico, donde apenas quedan restos de la frontera, no es una arquitectura o un objeto específicamente ligado a la frontera, sino un objeto o un espacio que es capturado de manera instantánea y de manera efímera para desplegar una situación de violencia extrema, una situación de excepcionalidad absoluta, del mismo modo que lo podemos ver en esas salas del aeropuerto de Barajas que se capturan para lo que dure en la espera de los migrantes, lo que podíamos ver en esos restaurantes o en esos sótanos policiales de los que hablábamos antes, o en los primeros centros de internamiento que coexistían con una realidad que nada tenía que ver con la frontera. Por lo tanto, la frontera, esto podría ser un poco la conclusión, la frontera ya no es ese objeto teatralizado que podemos identificar plenamente, sino es una serie de prácticas espaciales, efímeras, dinámicas, que no dejan apenas rastro en el territorio, pero que logran dotar a cualquier espacio de una excepcionalidad en función de las acciones de un cuerpo, ¿no? De ese cuerpo que está situado físicamente en un espacio que políticamente le es negado y que contra él se despliega una serie de violencias que pueden conllevar, pues en este caso, por ejemplo, la muerte o una serie de secuelas de gran gravedad. Y con esto quería terminar. Antonio, gracias, muy impactante todo lo que nos cuentas y la verdad también muy pertinente. Gracias por este artículo y por tu participación en el evento. Vamos ahora con Daniela Sanginés del área de proyectos. Es, bueno, nuestra última oradora. Entonces sigue, por favor, Daniela. Voy a compartir un segundo. ¿Listo? ¿Ahí ven la pantalla?
Vemos perfecto, Daniela. Claro que sí. Entonces ya voy a esconderlos a ustedes por aquí. Y nada, primero empezar por agradecerles a Camilo, a Lucas y a todo el equipo de la revista por invitarme. Realmente ha sido un honor y pues más este evento y ser parte también de este número con estas investigaciones tan interesantes que hemos visto hoy. Cuando Camilo y Lucas me invitaron a ser parte de este número, yo les propuse que esta sección de proyectos buscara examinar diferentes modos de aproximarse al migrante más allá de su definición como víctimas, alienados, esperando ayuda y desposeídos de agencia. Y es así como esta sección no busca resaltar proyectos de arquitectura diseñados para migrantes, sino proyectos en los que la arquitectura es una herramienta para reclamar un derecho del migrante a ser partícipe activo en la construcción de su entorno. A menudo la conversación alrededor de proyectos de arquitectura para migrantes o refugiados se reduce a soluciones ingeniosas para albergar al migrante con innovaciones en estructuras temporales como carpas o reutilización de edificaciones obsoletas. Y si bien estas son preguntas válidas que desde el ámbito de la arquitectura se deben abordar, hay un rol que juega la arquitectura en procesos de migración que va más allá de proveer un refugio. Dentro de ese estado de excepción y transición y temporalidad en el que se encuentra el migrante, muchas veces emergen espacios y arquitecturas alternativas por fuera de las lógicas convencionales, tales como la eliminación de esa demarcación entre lo público y lo privado, que en casos como los campamentos de refugiados no existe, que pueden además informar y enriquecer la forma como concebimos nuestras ciudades formales, digamos. Y es así como se hace obvia la urgencia de un cambio de paradigma de la manera como abordamos al migrante, no como un problema o una víctima pasiva a la espera de ayuda, sino como un sujeto con experiencias, con conocimientos y perspectivas valiosas que contribuir a la sociedad. Y esta compilación de proyectos busca, pues más allá de exponer grandes obras de arquitectura, provocar conversaciones que en última instancia subviertan nuestras nociones preconcebidas de lo que la arquitectura debe representar y a quién debe servir. Y entonces rápidamente voy a presentarles estos 4 proyectos que hacen parte de esta sección de proyectos. Esta es una foto de Nar el Bared en el Líbano en 1952 y este es uno de los primeros campamentos de refugiados palestinos. Es así, digamos que se veían los primeros campamentos. Y sin embargo, después de 70 años de existencia, pues ya no están compuestos por una serie de carpas, obviamente. Pero tampoco por edificaciones semejantes a lo que entenderíamos como entornos urbanos formales, sino que existen en un espacio paradójico entre lo temporal y lo permanente. Y este primer proyecto, el del Concrete Tent, representa esta paradoja. Este es un proyecto que queda ubicado en el campo de refugiados de Geisha, en Palestina, y desarrollado por Campus in Camps. Con el pasar de los años, los refugiados palestinos se han enfrentado al dilema de mejorar sus condiciones de habitabilidad, reemplazando carpas con estructuras más permanentes y resistentes, y al mismo tiempo con un temor que al hacerlo perderían un derecho a retornar a los lugares de origen de los cuales habían sido desplazados. Esto es una imagen del campo de refugiados de Geisha, y acá lo ven todavía con carpas. Y es así como desde el inicio, en el desarrollo del campamento, la arquitectura ha sido un acto político. ¿Sí? Mejorar las condiciones de habitabilidad tienen unas consecuencias políticas. Este es el mismo campamento de refugiados hoy. Desde el 2012, Campus in Camps, que es la primera universidad en un campamento de refugiados fundado por los arquitectos Sandy Gilal y Alessandro Petty, se estableció en el campamento de refugiados de Geisha, en Belén, con el propósito de abordar las múltiples necesidades espaciales y sociales de los campamentos a través de combinar teoría y práctica. En diálogo con las comunidades de refugiados, un grupo de jóvenes, refugiados ellos también, exploran y producen nuevas formas de representación que van más allá de los símbolos estáticos y tradicionales de la pasividad y pobreza relacionados con campamentos y refugiados.
Una vez más, esto es una foto de Geisha. En un entorno donde la noción de lo privado y lo público no existe, porque la propiedad no le pertenece, no hay propiedad privada, digamos, los estudiantes de Campus in Camps, a partir de reflexiones sobre lo colectivo, lo que entenderíamos nosotros como esos espacios donde confluyen la gente, han cuestionado e intervenido en lugares de encuentro en los campamentos. En ese contexto, Concrete Tent no solo es un símbolo de la temporalidad permanente de los campamentos, sino a la vez se convierte en un espacio de reflexión, encuentro y diálogo, y un equipamiento, digamos, comunal dentro del mismo campamento. Ese es el primer proyecto. El segundo proyecto, Vidas Pausadas, es ubicado en la capital de Lesbos, Mitilene, cerca del campamento de Moria, donde se estableció en el 2017 el Office of Displaced Designers, una organización de arquitectura y diseño enfocada en facilitar el intercambio de conocimiento entre refugiados y la población local que vive en Mitilene, para promover la cohesión social a través de proyectos de diseño. Y esta iniciativa surge como respuesta a la trágica situación en la que se encuentran miles de refugiados atrapados en miseria en campamentos en Europa, sin nada que hacer día tras día, esperando que su situación de asilo se resuelva. Y es así como el Office of Displaced Designers brinda un espacio que busca reconocer, aprovechar y enriquecer las habilidades, el conocimiento de muchos de los refugiados que llegan a estos campamentos. Ellos identificaron que había muchísima gente con una cantidad de habilidades, muchos con estudios en diseño, en arquitectura, en construcción, en carpintería, que tenían una cantidad de conocimientos y estaban sentados haciendo nada y con muchas ganas de también hacer. Y a través de talleres, intercambios y proyectos de diseño, los participantes tienen la posibilidad no solo de crecimiento profesional, sino también de reclamar su derecho a ser miembros productivos de una sociedad y contribuir al mejoramiento de su entorno como diseñadores. Y el proyecto Olive Grove, uno de los proyectos desarrollados por el Office of Displaced Designers y comisionados por la Cruz Roja Danesa, consistió en un proceso de codiseño y construcción de residentes del campamento, de un espacio de recreación al lado del campamento de Moria. Desafortunadamente, meses después de haber terminado el proyecto, este espacio fue invadido por carpas para acomodar el crecimiento desmedido del campamento, y resalta una vez más la fragilidad de estos espacios colectivos de calidad que brindan algún tipo de dignidad a la vida dentro del campamento. El tercer proyecto, Living Room, que habla sobre el eterno huésped, aborda la pregunta de qué pasa cuando nos salimos un poco del campamento de refugiados a escenarios donde los migrantes llegan a ciudades europeas, sujetos a políticas de integración que demarcan esa relación entre un país anfitrión y un migrante huésped. Living Room es un proyecto desarrollado por Sandy Gilal en la ciudad de Boden, al norte de Suecia, donde se encuentra un centro de recepción de solicitantes de asilo. Ahí ven el edificio donde albergan a estos solicitantes de asilo en un lugar un poco al norte de Suecia, un lugar con muy poca gente y muy aislado. Y está inspirada en la historia de una pareja de arquitectos refugiados sirios que viven en ese lugar, Yasmin e Ibrahim, que al llegar a Boden y sentirse completamente alienados del espacio público, decidieron abrir el salón de su casa a otros migrantes y a residentes suecos como un espacio de interacción y, más importante, un espacio donde ellos podían retomar su derecho a ser anfitriones. A través de la resignificación de este espacio arquitectónico tradicionalmente concebido dentro de la lógica de lo privado, Living Room no solo abre la posibilidad para que migrantes retomen el control de su narrativa y dejen de ser eternos huéspedes estáticos, pero a su vez permite que contribuyan y enriquezcan la vida pública con el surgimiento de espacios alternativos que borran precisamente esas líneas entre lo público y lo privado, la inclusión y la exclusión, y el ser anfitrión y el ser huésped. Finalmente llegamos a Colombia, donde excombatientes de las FARC, viviendo en los ETCRs de Tierra Grata y Pondores, en el departamento de Cesar y La Guajira,
han optado por un proceso de reincorporación colectiva a través de la puesta en marcha de un proyecto piloto de cooperativismo de vivienda que se llama Ciudadelas de Paz. Este proyecto, inspirado en el modelo de vivienda cooperativo uruguayo, busca no solo apoyar la consolidación de la paz a través de la reintegración de excombatientes, sino también convertirse en un prototipo de formas alternativas y sostenibles de proveer vivienda asequible en Colombia, que va más allá de un poco de esas políticas públicas de vivienda individual, de propiedad individual. Vinculando las oportunidades de sustento con la producción de vivienda, 350 excombatientes actualmente viviendo en nuestros EPCRs han establecido y recibido capacitación para conformar unas unidades productivas de producción de bloques de tierra compactada, de carpintería y de ornamentación para construir sus viviendas. Y esto no solo proporciona la capacidad técnica para que estos excombatientes construyan sus casas a través de un enfoque de ayuda mutua o de autoconstrucción, sino que los capacita como expertos en construcción y les da un sustento económico también. Y es especialmente interesante ver cómo esta comunidad de excombatientes, que por un lado llevan décadas viviendo en asentamientos temporales y móviles, y bajo una estructura pues, militar, con unas jerarquías y una estructura organizativa muy vertical, pasan a sentarse pues, permanentemente en una cooperativa de vivienda, y ellos adoptan el modelo del cooperativismo de vivienda, que está basado en unos principios de participación y de organización social pues mucho más horizontales. Y esta traducción de esta nueva forma organizativa, espacialmente en el territorio y en arquitectura, es un proceso que conlleva muchísimos retos, pero también que nos brinda pues muchísimas oportunidades de aprendizaje. Esos son los proyectos que hacen parte de este número, y espero que estos ejemplos pues no solo nos ayuden a repensar un poco el rol de la arquitectura y del arquitecto en un mundo donde las migraciones y el desplazamiento de poblaciones vulnerables pues seguirá siendo los principales retos a afrontar, pero además cómo podemos valorar y aprender de los fenómenos que ocurren en estos estados de temporalidad. Muchas gracias. Excelente, Daniela. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, realmente es que ha sido una presentación maravillosa. Ahora teníamos programado en el horario una ronda de preguntas, pero debido, pues, digamos, a la disponibilidad de tiempo que tenemos, parece que no vamos a alcanzar a hacerla. De todas maneras, queremos agradecer por parte de todo el equipo de la revista, Lucas, Camilo, Manuela, de todas las personas involucradas, nuestro equipo de edición, Juanita, Camila también. Unos agradecimientos muy grandes por su presencia en este evento, en verdad que le genera una visibilidad muy importante a la revista, y ahora quería compartirles un momento la pantalla para mostrarles un poco también de lo que se trabaja en la página web, donde pueden encontrar absolutamente todos los números publicados de la revista para que puedan visitarla en línea. El número que vimos hoy pues es el correspondiente al número 30. Pronto aquí hay un spoiler pequeño de lo que se viene para el nuevo número centrado en vivienda, el número 31. Entonces pues están súper invitados a visitar la página y bueno, y a conocer absolutamente todo lo relacionado con nuestras publicaciones. Entonces, Carolina, bueno, sí. Yo quería decir un par de cosas. Sí, teníamos previsto, estamos aprendiendo en esto. Juanita y Camila se sumaron al aprendizaje de cambiar la revista y ahora se suman al aprendizaje de lanzarla. Pero creo que yo quedo muy contento porque todas estas historias que están detrás de los artículos, de los proyectos, del montaje, digamos, de todo un número, pues es una oportunidad para conocerlos. Y yo estoy muy contento por poder oír estas historias. En la sección de proyectos se cuenta un poquitico, pero todo esto que ha contado Daniela, pues no está. Las fotos que nos mostraron Antonio, Ana y Cristina, pues tampoco están. Y creo que es una muy buena oportunidad. Inauguramos una cosa que estamos pues muy satisfechos. Tenemos que darnos el mea culpa, nos demoramos bastante
en hacer el lanzamiento de esta revista, y ya ustedes en la página encuentran la que sigue. Aquí está Juan Manuel, que está aprendiendo de cómo va a hacer el lanzamiento del próximo número en un tiempo muy breve. Es decir, yo creo que antes de un mes los volveremos a citar para ponernos al día con este tema de los lanzamientos, porque más que darle mucha visibilidad a la revista, nos permite conocer pues realmente todas estas historias que hay detrás de cada investigación, que hay detrás de cada número. Y los queremos invitar a que muy pronto pues nos vuelvan a acompañar con el lanzamiento de la revista de Vivienda 2.0, que está en este momento imprimiéndose, que ya está colgada en la página, y que, claro, una cosa es la revista y otra cosa lo que los editores invitados y el grupo de articulistas y de proyectos nos van a poder contar. Entonces, pues muchas gracias. Lucas, no sé si quieres cerrar de alguna manera. Nada. Gracias por todo, por la preparación de lo que nos habéis contado, por el tiempo, estar aquí, de armar todo eso, y un gustazo poder ponerle uno cara a esos nombres con los que uno lleva tanto tiempo carteándose. Así que un gusto grandísimo, y estamos en contacto, ¿no? Creo yo, para las que siguen. Sí. No sé, Juanita, Camila, ¿alguna cosa más o todo ya en orden? Muchos aplausos. Perfecto, Muchas gracias a ustedes. De verdad, hasta que uno no se mete de lleno en el número como lo hicimos hoy, no entiende la dimensión de lo que realmente se hizo. Entonces, pues muchas gracias. La próxima vez, Juanma, lo vamos a planear para que nos deje más tiempo para poder hablar. Eso ya lo hablaremos contigo. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí y por pues participar. Se me olvidaba decirles que, bueno, ya seguramente ustedes conocen, los últimos 2 años la revista sale 3 veces al año. O sea, nos encontraremos 3 veces, no solo 2, ¿sí? Y estamos preparando pues muchas cosas nuevas que esperamos compartir pronto. Gracias, entonces, y buena tarde, Carolina. Muchas gracias por toda esta Gracias a ustedes. Bueno, buena tarde. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Chao.